Si domas ese caballo me tendrás, dijo la rica heredera. Pero el humilde vaquero le dio una lección. La lluvia caía como látigos sobre el barro. Luciana se cruzó de brazos, el agua empapando su crop top y deslizándose por su piel bronceada. Sonrió como si acabara de ofrecer el premio más codiciado del mundo. Esteban no levantó la vista del caballo que estaba calmando. Sus manos se movían con una suavidad que contrastaba con la tormenta. ¿Me escuchaste?, insistió ella, alzando la voz sobre el rugido de la lluvia. Doma ese caballo salvaje y serás el único hombre que... No. La palabra cayó como un rayo. Luciana parpadeó. El agua le escurría por el rostro, pero no era eso lo que la hacía sentir desnuda de repente. ¿Perdón? Esteban finalmente la miró. Sus ojos oscuros no mostraban admiración ni deseo, solo una profunda decepción que la atravesó como un cuchillo. No domo cosas para ganar premios, señorita Prado. Su voz era calmada, casi gentil, y usted no es algo que se pueda ganar. Le dio la espalda y siguió trabajando con el caballo. Luciana se quedó paralizada, las palabras atascadas en su garganta. Nadie le había dado la espalda en su vida. Estás cometiendo un error. Su voz tembló. Yo soy... Lo sé perfectamente quién es. Esteban no volteó. Por eso me entristece que no sepa quién es usted misma. Caminó hacia los establos, dejándola sola bajo la lluvia torrencial. 8 horas antes, el Mercedes negro levantaba polvo en el camino de tierra. Luciana observaba por la ventana las tierras que no había visto en 8 años, tratando de recordar por qué había sentido urgencia por regresar. Ah, sí, el dinero, la herencia, su derecho de nacimiento. La camioneta se detuvo frente a la casa principal de Hacienda Los Andes. Antes de que el conductor pudiera abrir su puerta, Luciana ya estaba afuera, sus tacones hundiéndose en la tierra suelta. Señorita, permítame ayudarla con las maletas. Después. Luciana caminó hacia la entrada, sus ojos ocultos tras lentes de sol Chanel. ¿Dónde está mi padre? Una mujer mayor salió a recibirla, secándose las manos en un delantal. Su rostro se iluminó y luego se ensombreció en el mismo instante. Luciana, ¿cuánto has crecido? Inés. Luciana no se molestó en fingir calidez. Mi padre. En su estudio. La mujer se hizo a un lado. Te está esperando. El interior de la casa olía igual que en sus recuerdos, madera vieja, café, y ese aroma particular de tierra que se filtraba por todas partes. Luciana caminó por el pasillo, sus tacones resonando como acusaciones. Empujó la puerta del estudio sin tocar. Don Arturo Prado levantó la vista de unos documentos. A sus 64 años, seguía siendo imponente, pero algo había cambiado. Sus hombros parecían más estrechos, sus ojos más hundidos. Papá, Luciana, se puso de pie con esfuerzo. Llegaste. Ella notó cómo se aferraba al escritorio para levantarse, pero no comentó nada. En cambio, se sentó en la silla frente a él sin ser invitada. ¿Para qué me llamaste? Tu mensaje fue bastante urgente. Don Arturo tosió. El sonido raspó en el silencio como papel de lija. Tenemos que hablar sobre el rancho, sobre tu futuro. Mi futuro. Luciana sonrió. Finalmente estás listo para firmar los papeles. No exactamente. El estómago de Luciana se tensó. ¿Qué significa eso? Su padre se sentó lentamente. Cada movimiento pareció costarle. Significa que necesito saber si estás lista, si entiendes lo que significa manejar este lugar. He estado administrando las inversiones de la familia desde París. Creo que puedo manejar un rancho. Administrar números no es lo mismo que administrar vidas, hija. Luciana se inclinó hacia adelante, su paciencia evaporándose. Entonces enséñame. Para eso volví. Bien. Don Arturo asintió. Pero bajo mis términos. Pasarás el próximo mes aprendiendo el negocio real. Nada de oficinas con aire acondicionado. Nada de delegación. Trabajo real. ¿Me estás probando? Te estoy preparando. Su padre la miró con una intensidad que la incomodó. Hay algo más que necesitas saber. Luciana esperó, pero don Arturo pareció cambiar de opinión. Ve a desempacar. Hablaremos en la cena. Luciana se levantó frustrada pero sin querer mostrar debilidad. Mientras salía, su padre habló de nuevo. Luciana. Ella se detuvo en la puerta. Me alegra que hayas vuelto a casa. Algo en su voz hizo que Luciana volteara, pero su padre ya estaba mirando por la ventana,
su espalda encorvada de una manera que no recordaba. La vio por primera vez desde la ventana de su habitación. Luciana estaba desempacando cuando un movimiento en el corral captó su atención. Un hombre trabajaba con un caballo negro, sus movimientos fluidos y seguros. No usaba látigo ni gritaba. Simplemente se movía con el animal como si hablaran un idioma secreto. El caballo era magnífico, salvaje, poderoso. El hombre no lo era menos. Luciana sintió un tirón en su estómago que no había experimentado en años. Deseo puro, inmediato, inconveniente. Se cambió de ropa rápidamente. Los shorts de mezclilla que usaba en Saint-Tropez, el crop top que había comprado en Milán. Se soltó el cabello y se aplicó brillo labial. Cuando bajó, Inés la miró de arriba a abajo, pero no dijo nada. ¿Quién es el domador? Esteban Rojas. Inés siguió cortando verduras. El entrenador de caballos. ¿Está disponible? Eso tendrías que preguntárselo a él. La mujer mayor sonrió levemente. Aunque dudo que sea tu tipo. Luciana ya estaba saliendo por la puerta trasera. El sol de la tarde golpeaba fuerte cuando cruzó el patio. Varios trabajadores la miraron pasar, sus conversaciones deteniéndose. Luciana estaba acostumbrada a las miradas. Las disfrutaba. Disculpa. Esteban no volteó. Siguió cepillando al caballo con movimientos largos y constantes. Señor Rojas, esta vez sí la miró. Sus ojos eran café oscuro, indescifrables. Su rostro bronceado por el sol mostraba una mandíbula fuerte y una leve barba de 2 días. Señorita Prado, bienvenida a casa. Gracias. Luciana se apoyó en la cerca, consciente del ángulo de su cuerpo. Ese caballo es impresionante. Lo es. ¿Es tuyo? Sí. Luciana esperó más elaboración. No llegó. Me dijeron que eres el mejor domador de la región. Entrenador. Esteban corrigió suavemente. No domo, entreno. ¿Cuál es la diferencia? Una implica romper. La otra, construir confianza. Algo en su tono hizo que Luciana sintiera que no estaban hablando solo de caballos. El cielo comenzó a oscurecerse. Nubes negras se acumulaban en el horizonte. Viene tormenta. Esteban levantó la vista. Debería regresar a la casa, pero Luciana no se movió. En cambio, observó cómo él trabajaba, cómo sus manos eran firmes pero gentiles, cómo el caballo respondía a su voz baja. Quería esas manos en ella. Quería ser vista con esa intensidad. La lluvia comenzó como advertencia, luego como amenaza, y Luciana, acostumbrada a conseguir lo que quería, tomó una decisión. Ahora estaba parada en el barro, empapada y rechazada, viéndolo alejarse como si ella no valiera ni siquiera una explicación más larga. La lluvia mezclada con algo caliente en sus mejillas. Le tomó un momento darse cuenta de que eran lágrimas. Lágrimas de rabia, de humillación, de algo más profundo que no quería nombrar. Corrió hacia la casa, sus botas resbalando en el lodo. Cuando llegó a su habitación, se miró en el espejo. Maquillaje corrido, cabello pegado a la cara, ropa empapada revelando todo. Y por primera vez en su vida, Luciana Prado se preguntó si había algo más que revelar aparte de su cuerpo. La pregunta la asustó más que el rechazo. Luciana no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la decepción en los ojos de Esteban. Escuchaba su voz. No sepa quién es usted misma. A las 6 de la mañana se rindió. Se duchó con agua casi hirviendo, como si pudiera borrar la humillación de su piel. Se vistió con ropa de diseñador, pantalones blancos, blusa de seda, y bajó a desayunar con la barbilla en alto. Si no podía ganárselo con su cuerpo, lo haría con su poder. Inés estaba sirviendo café cuando Luciana entró a la cocina. 3 hombres desayunaban en la mesa, rostros curtidos por el sol, manos callosas alrededor de tazas humeantes. Las conversaciones murieron. Buenos días. Luciana se sirvió café, consciente de todas las miradas. ¿Dónde está el capataz? Un hombre mayor con bigote gris se limpió la boca. Tomás está revisando los establos del norte, señorita. ¿Y el entrenador de caballos? Esteban salió con el amanecer. Lleva provisiones a los potreros altos. Luciana asintió como si supiera de qué hablaban. Bien, cuando regresen, diles que quiero una reunión. Vamos a implementar algunos cambios. Los hombres intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de cambios, señorita? Eficiencia, modernización. Luciana bebió su café.
8 años en Europa me enseñaron cómo se manejan las operaciones reales. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Inés dejó una taza con más fuerza de la necesaria. Tu padre está despierto. Te está esperando en su estudio. Era una clara orden de retirarse. Luciana dejó su taza y salió, sintiendo sus miradas en su espalda como agujas. Don Arturo estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró. No se volteó. Cierren la puerta. Luciana obedeció, algo en su tono haciéndola obedecer como cuando era niña. Siéntate, hija. Prefiero estar de pie. Siéntate. Esta vez no fue una sugerencia. Luciana se sentó. Su padre finalmente volteó y ella tuvo que contener un jadeo. A la luz de la mañana, se veía 10 años más viejo que ayer. Tengo cáncer. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué? Páncreas. Agresivo. Don Arturo se sentó con cuidado. Los doctores me dan 6 meses. Tal vez menos. El mundo de Luciana se inclinó. Se aferró a los brazos de la silla. No, tiene que haber tratamientos. Puedo llamar a especialistas en Suiza, en Houston. Ya lo intenté todo. Su padre sonrió con tristeza. Por eso te llamé. No para firmar papeles, para despedirme. No digas eso. Y para asegurarme de que estés lista. Don Arturo la miró con una intensidad que la hizo sentir transparente. Este rancho es más que tierras y ganado, Luciana. Son 120 familias que dependen de él. Generaciones de trabajo y sudor. Lo sé, no lo sabes. Su voz era gentil pero firme. Pasaste 8 años huyendo. Primero en Suiza estudiando administración hotelera que nunca usaste. Luego en París, Milán, Barcelona. ¿Haciendo qué exactamente? Luciana sintió calor en su rostro. Viviendo, aprendiendo, gestionando las inversiones familiares. Gastando. Don Arturo suspiró. No te culpo. Te envié lejos después de que murió tu madre. Necesitabas espacio para llorar, pero te di demasiado espacio y demasiado dinero. Las palabras dolieron porque eran verdad. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque necesito saber si la mujer que regresó puede convertirse en la líder que este lugar necesita. Su padre tosió, el sonido húmedo y terrible. Tienes un mes. Aprende el negocio real. No números en hojas de cálculo. Tierra, animales, personas. ¿Y si lo hago? Entonces firmaré los papeles y moriré en paz. Luciana se puso de pie, las piernas temblorosas. No vas a morir. Todos morimos, hija. Don Arturo extendió una mano. La pregunta es, ¿qué dejamos atrás? Ella tomó su mano. Estaba fría, los huesos prominentes bajo la piel. ¿Cuándo se había vuelto tan frágil? Te voy a demostrar que estoy lista. Eso espero. Su padre apretó su mano. Empieza con humildad y escucha más de lo que hablas. Luciana pasó la mañana observando, un concepto extraño para ella. Caminó por el rancho, sus zapatos de diseñador hundiéndose en la tierra, tratando de entender el flujo de trabajo. Los hombres la ignoraban educadamente. Las mujeres en la cocina conversaban en voz baja, callándose cuando ella se acercaba. Incluso los perros parecían desconfiar de ella. Al mediodía vio a Esteban regresar. Estaba cubierto de polvo, el sombrero ensombreciendo su rostro. Desmontó con un movimiento fluido y comenzó a cepillar a su caballo. Luciana respiró profundo y se acercó. Esteban. Él no levantó la vista. Señorita Prado, necesito hablar contigo. Estoy ocupado. Por favor. Algo en su tono hizo que él pausara. La miró con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Escucho. Luciana había ensayado un discurso. Palabras sobre entender mal las cosas, sobre empezar de nuevo. Pero bajo esa mirada todas sonaban huecas. Ayer me comporté inapropiadamente. Sí. No suelo. Se detuvo. Quiero aprender sobre el rancho. Mi padre insiste. Y necesito un maestro. Alguien que conozca las operaciones. Luciana sacó su billetera. Puedo pagarte bien por tu tiempo, $1000 por semana para... Esteban alzó una mano. No. Son 2000 entonces. Señorita Prado. Su voz era calmada, pero había acero debajo. No todo se compra con dinero. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que deje de tratar a las personas como transacciones? Le dio la espalda de nuevo, regresando a su trabajo. Luciana se quedó ahí, las mejillas ardiendo, el dinero todavía en su mano como evidencia de su fracaso.
Puedes aprender observando. Esteban habló sin voltear. Como todos lo hacemos, los caballos no cobran por enseñar, yo tampoco. Era una oferta, una rama de olivo envuelta en espinas. Gracias. No me agradezcas, hazlo. ¿O no? Se encogió de hombros. El rancho sobrevivirá sin ti. Las palabras dolieron más que cualquier rechazo. Esa tarde, Luciana vio a su padre llamar a Esteban al estudio. Algo sobre papeleo, documentos de propiedad. Ella debería haber regresado a su habitación. Debería haber respetado su privacidad. En cambio, se quedó en el pasillo, odiándose a sí misma, pero incapaz de alejarse. Gracias por venir, Esteban. La voz de su padre sonaba cansada. Siéntate. Don Arturo, si esto es sobre Luciana. El corazón de Luciana se aceleró. Necesito tu ayuda. Don Arturo suspiró. Mi hija es inteligente, pero está perdida. 8 años en Europa la dejaron vacía. Con respeto, don Arturo, no es mi responsabilidad. Lo sé, no te estoy pidiendo que la salves. Una pausa. Solo que la desafíes, como desafías a los caballos que entrenaste. Que le muestres que hay más en la vida que dinero y apariencias. Silencio. ¿Por qué yo? Porque en 10 años nunca te he visto comprometer tus principios. Ni siquiera cuando te ofrecí el doble de salario para quedarte cuando el Hospital de Buenos Aires te quería. La voz de don Arturo se suavizó. Llegas de una familia humilde, trabajaste en 3 ranchos antes de venir aquí, te pagaste la universidad veterinaria con tus manos, y todavía eliges tierra sobre lujos. No todos queremos lo mismo, don Arturo. Exacto. Y eso es lo que mi hija necesita ver. Una pausa más larga. No tengo mucho tiempo, Esteban. 6 meses, si tengo suerte. Necesito saber que dejé a alguien que pueda guiarla cuando yo no esté. Ella no me escucha. Aún no. Don Arturo rió suavemente. Pero lo hará. Eres el primer hombre que le ha dicho que no. Luciana se alejó del pasillo antes de escuchar más. Cada paso hacia su habitación se sentía pesado. Su padre no confiaba en ella. Pensaba que estaba vacía, que necesitaba ser arreglada. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama, mirando el techo. Las vigas de madera que había visto toda su infancia de repente parecían las barras de una prisma. Su teléfono vibró. Mensajes de amigas en París preguntando cuándo regresaría. Fotos de fiestas, playas, restaurantes de 5 estrellas. Luciana miró las imágenes y sintió nada, absolutamente nada. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo había dejado de importarle la vida que había construido? O tal vez nunca había importado. Tal vez había estado huyendo tanto tiempo que había olvidado qué estaba persiguiendo. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Sí? Inés entró con una bandeja. ¿No bajaste a almorzar? No tengo hambre. Come de todas formas. La mujer dejó la bandeja. Te vas a necesitar las fuerzas. Luciana se sentó. Inés, ¿alguna vez fui una buena persona? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Inés se detuvo en la puerta, su espalda hacia Luciana. Eras una niña dulce, curiosa, amable con los animales. Volteó. Pero perdiste a tu madre, y tu padre no supo cómo ayudarte. Te dio dinero en lugar de tiempo, viajes en lugar de conversaciones. Entonces es su culpa. No. Inés la miró directamente. Las decisiones que tomaste después de los 18 son tuyas. Puedes culpar a tu padre por el pasado, pero el futuro te pertenece. Se fue, dejando a Luciana sola con una verdad que no quería enfrentar. Miró su reflejo en el espejo del armario. Cabello perfecto, maquillaje impecable, ropa que costaba más que el salario mensual de Inés. Pero detrás de todo eso, ¿quién era? La pregunta la persiguió hasta el anochecer, sin respuesta. El despertador sonó a las 5 de la mañana. Luciana lo apagó y se quedó mirando el techo oscuro, cada músculo de su cuerpo gritando que se quedara en la cama. En cambio, se levantó. Se puso jeans viejos que encontró en el fondo de su armario, de cuando tenía 18, y una camiseta simple, nada de maquillaje. Se recogió el cabello en una coleta. La mujer en el espejo se veía extrañamente joven, vulnerable. Luciana apartó la mirada y salió. La cocina estaba vacía cuando bajó. Aún no había amanecido. Luciana se sirvió café y salió al patio, donde el aire frío le cortó los pulmones. Luces brillaban en los establos. Sus piernas la llevaron hacia allá casi por voluntad propia.
Empujó la puerta grande y el olor a heno, cuero y animal la golpeó. Esteban estaba alimentando a los caballos, moviéndose de establo en establo con baldes de grano. No levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días, señorita Prado». Su voz era neutral. «Vine a aprender». «Ya veo». Siguió trabajando. Luciana esperó, pero él no le dio instrucciones. «¿Qué hago?» Esteban señaló una pila de herramientas en la esquina. La pala, el rastrillo. Los establos no se limpian solos. Luciana miró las herramientas, luego los establos, luego sus manos perfectamente cuidadas. ¿Limpiar estiércol? A menos que prefieras solo observar. Era una prueba. Ambos lo sabían. Luciana agarró la pala. A las 9 de la mañana, sus manos sangraban. Las ampollas habían estallado después de la segunda hora. Ahora cada movimiento era agonía, pero Luciana se negó a parar. Sudor le corría por la espalda. Su camiseta estaba empapada. Suficiente. Luciana levantó la vista. Esteban estaba parado frente a ella, sosteniendo una botella de agua. «Todavía me faltan 3 establos. Y mañana te faltarán todos si arruinas tus manos hoy». Le ofreció el agua. «Bebe». Luciana dejó caer la pala. Sus dedos apenas podían sostener la botella. Bebió con sed desesperada, el agua fría bajando por su garganta como salvación. «Ven». Esteban la guió a un banco bajo la sombra. Desapareció y regresó con un botiquín. Sin decir palabra tomó sus manos y comenzó a limpiar las heridas. Su toque era firme pero gentil. Luciana se mordió el labio para no hacer sonido cuando el antiséptico quemó. «Mañana usa guantes». No sabía que los necesitaba. «Ahora lo sabes». Envolvió sus manos con gasa. «No se trata de sufrir, se trata de trabajar inteligentemente. Pensé que querías que sufriera». Esteban finalmente la miró a los ojos. «No quiero nada de ti, señorita Prado, ni tu sufrimiento ni tu atención». Cerró el botiquín. «Solo quiero hacer mi trabajo». «Entonces, ¿por qué me ayudas?» «Porque no soy cruel». Se puso de pie. «Hay una diferencia entre disciplina y castigo». Se alejó antes de que ella pudiera responder. Al mediodía, Luciana arrastraba cada paso. Le dolía todo. Espalda, brazos, piernas, lugares que no sabía que tenían músculos. Los trabajadores tomaban su descanso de almuerzo bajo un árbol grande. Luciana normalmente comía en la casa, pero hoy sus piernas no la llevarían tan lejos. Se sentó en el pasto cerca de ellos, no lo suficientemente cerca para invadir, pero tampoco completamente aparte. Los hombres intercambiaron miradas. «¿Gusta un poco, señorita?» El hombre mayor de ayer le ofreció un taco. «Gracias». Luciana se dio cuenta de que no sabía su nombre. «Prudencio». Sonrió. «Trabajo aquí desde hace 30 años». «Yo soy Luciana». «Lo sabemos». Otro hombre más joven rió. «La hija del patrón que regresó de Europa». «¿Qué se siente allá?» Una mujer joven preguntó con curiosidad. «¿Es verdad que nunca hace calor?» Luciana aceptó el taco, el hambre ganando sobre la incomodidad social. «En Suiza hace frío. Mucho. Pero en verano en Italia hace tanto calor que no puedes caminar en el pavimento descalzo». «¿Y la comida?» «Elegante. Pequeña». Luciana sonrió sin querer. Siempre tenía hambre. Los trabajadores se rieron. «Aquí comemos bien». Prudencio señaló el taco. «Inés hace las mejores tortillas del valle». Luciana mordió. El sabor explotó en su boca. Carne condimentada, cilantro fresco, limón. Simple, pero perfecto. «Está delicioso. No como su comida francesa, supongo». El hombre joven sonrió con picardía. «Mejor». Luciana lo dijo en serio. «Mucho mejor». Comieron en silencio companionable. Luciana aprendió nombres. Prudencio, su hijo Marco, la joven era Claudia, que trabajaba en la lechería, Jorge el herrero, Rosa, que cuidaba las gallinas. Gente real con familias reales, no solo rostros sin nombre. ¿Es verdad que quiere hacer cambios?, Prudencio preguntó finalmente. Luciana bajó su taco. «No lo sé. Ayer pensé que sí». Miró sus manos vendadas. «Hoy ya no estoy segura de qué sé». Esa es una respuesta honesta. Prudencio asintió. Su padre es un buen hombre. Justo. Nos paga bien, cuida de nuestras familias. Lo sé. ¿Lo sabe? Su mirada era directa. Cuando el hijo de Marco necesitó cirugía, don Arturo pagó el hospital. Cuando la casa de Jorge se quemó, le dio materiales y tiempo libre para reconstruir.
Luciana no sabía nada de eso. Esteban es igual, Claudia agregó suavemente. Cuando mi caballo favorito se enfermó, se quedó despierto 3 noches seguidas salvándolo. No cobró nada extra. ¿Por qué me cuentan esto? Porque va a heredar este lugar. Prudencio se limpió las manos. Y necesita saber qué es lo que hace que funcione. No es la tierra o el ganado, son las personas que cuidan de ellas. Las palabras se asentaron en el pecho de Luciana como piedras. Gracias, por el taco y por la honestidad. De nada, señorita Luciana. Fue la primera vez que alguien usó su nombre sin título. Esa tarde, Esteban la puso a cargar fardos de heno. Luciana pensó que los brazos se le caerían. Al anochecer estaba reparando una cerca con Marco, aprendiendo a tensar el alambre correctamente. No tan fuerte o se romperá. Marco ajustó su agarre. El alambre necesita dar un poco, como las personas. Luciana asintió, demasiado cansada para hablar. Cuando finalmente regresó a la casa, apenas podía subir las escaleras. Se dejó caer en la cama aún con ropa sucia, cada músculo protestando. Un golpe en la puerta. «Pasa». Inés entró con una cubeta de agua caliente y sales. «Dame tus manos». Luciana obedeció sin discutir. Inés removió las vendas sucias y sumergió sus manos en el agua. El dolor inicial dio paso a alivio. «Esteban me dijo que trabajaste todo el día sin quejarte». «¿Él te dijo eso?», se sorprendió. Inés sonrió. «No esperaba que duraras ni 2 horas». «Yo tampoco». «¿Por qué lo hiciste?». Luciana observó sus manos en el agua, las ampollas abiertas, la piel enrojecida. «Porque necesito saber si puedo». Inés secó sus manos con cuidado y aplicó ungüento. «Esteban llegó aquí hace 10 años, tenía 22, recién graduado de veterinaria. Comenzó a vendarlas nuevamente. Había trabajado en 3 ranchos diferentes desde los 18, pagándose la escuela con sus manos. ¿Por qué me cuentas esto?». «Porque tu padre le ofreció la mitad del salario que ofrecía el hospital en Buenos Aires. Una habitación pequeña, trabajo duro». Inés terminó el vendaje. «Y él eligió quedarse». «¿Por qué? Pregúntale tú misma». Inés se fue, dejando a Luciana con más preguntas que respuestas. 2 semanas después, Luciana ya no necesitaba vendas. Sus manos desarrollaron callos, sus músculos se adaptaron. Se despertaba antes que el despertador, su cuerpo acostumbrado al ritmo. Aprendió a leer el clima por las nubes, a detectar cojera en un caballo por su caminar, a distinguir buena tierra de mala con solo tocarla, pero sobre todo, aprendió a escuchar. «El secreto», Esteban le dijo una tarde mientras revisaban a una yegua preñada, «es prestar atención. Los animales te dirán todo si aprendes su idioma». Sus manos guiaban las de ella sobre el vientre de la yegua, mostrándole cómo sentir el movimiento del potro. «Aquí. ¿Sientes eso?». Luciana sintió un movimiento bajo sus dedos. Vida creciendo. «Sí. Estás sano. Fuerte». Esteban no movió sus manos. «Nacerá en 2 semanas». Luciana era intensamente consciente de su cercanía. El calor de su pecho contra su espalda, el olor a cuero y sol en su piel. «¿Cómo sabes tanto?». «Porque presto atención». Su voz era suave cerca de su oído. «No solo veo lo que quiero ver, veo lo que está realmente ahí». El momento se estiró. Esteban se apartó primero. «Tienes que practicar». Se aclaró la garganta. «Cada yegua es diferente». «Esteban», él se detuvo. «Gracias por enseñarme. No lo hagas por mí». «No lo hago». Luciana lo miró directamente. «Lo hago por mi padre. Y creo que por mí también». Algo cambió en su expresión. No exactamente suavidad, pero tal vez menos dureza. «Bien», asintió. «Entonces quizás aprendas algo real». Esa noche, Luciana no pudo dormir. Bajó a la cocina por agua y encontró a su padre ahí, mirando por la ventana. «No podías dormir tampoco. El dolor no me deja». Don Arturo sonrió con cansancio. «Pero ver la luna ayuda». Luciana se sentó junto a él en silencio. «Te vi hoy, en los corrales. Y vi a mi hija, la que pensé que había perdido». Su voz se quebró ligeramente. «La niña que solía rescatar pájaros heridos y nombrar a todas las vacas». Luciana sintió algo apretado en su pecho. «¿Por qué me enviaste lejos, papá?». Don Arturo respiró profundo. «Porque te vi rompiéndote después de que murió tu madre y no supe cómo arreglarlo». Se limpió los ojos.
Pensé que el tiempo y la distancia sanarían. En cambio, solo te enseñé a huir. No fue tu culpa. Fue exactamente mi culpa. La miró. Pero lo que haces ahora, eso es todo tuyo. Y estoy orgulloso. Luciana se apoyó contra su hombro, algo que no había hecho en años. Tengo miedo. ¿De qué? De que cuando te vayas yo no sea suficiente. Ya eres suficiente, hija. Don Arturo besó su cabeza. Solo necesitabas descubrirlo. Se sentaron así hasta que el amanecer pintó el cielo de rosa, padre e hija, reconciliándose con el tiempo que les quedaba. Y por primera vez en 8 años, Luciana se sintió como si estuviera en casa. 3 semanas después, Luciana ya no reconocía sus propias manos, callosas, bronceadas, con cicatrices pequeñas de alambre y astillas, manos que trabajaban, que construían, que sanaban, manos de las que, extrañamente, estaba orgullosa. Estaba cerrando la puerta del establo cuando escuchó una risa, clara, genuina, tan pura, que hizo que algo en su pecho se apretara. Siguió el sonido. En el corral pequeño, Esteban empujaba una silla de ruedas vacía, mientras una adolescente caminaba junto a él con braces en las piernas. Cada paso era deliberado, difícil, pero la chica sonreía como si estuviera volando. «Más rápido, Esteban, Tormenta me está ganando». Esteban rió, el sonido tan inesperado que Luciana se detuvo en seco. Nunca lo había escuchado reír así. «Tormenta tiene 4 patas, tramposita. Tú solo 2. Excusas». La chica aceleró su paso, su rostro concentrado. Cuando llegó al final del corral, alzó los brazos en victoria. «Gané». Esteban aplaudió, su orgullo evidente en cada línea de su rostro. «Cada día más fuerte, Palomita». Fue entonces cuando notaron a Luciana. La sonrisa de Esteban se desvaneció. La chica, sin embargo, la estudió con curiosidad, sin ningún rastro de timidez. «Hola, tú debes ser Luciana». «Sí». Luciana se acercó. «¿Y tú eres?» «Paloma, la hermana de Esteban». Extendió una mano. «He escuchado mucho sobre ti». Luciana estrechó su mano preguntándose qué exactamente había escuchado. «Buenas cosas, espero». Paloma intercambió una mirada con su hermano. «Interesantes, digamos». Esteban carraspeó. «Paloma viene los domingos, terapia física en el pueblo». «Aburrida, pero necesaria». Paloma hizo una mueca. «Aunque preferiría quedarme aquí con los caballos». «¿Te gustan los caballos?» «Los amo». Los ojos de la chica se iluminaron. «Esteban dice que cuando cumpla 17 tendré el mío propio. Si sigues mejorando en terapia». Esteban agregó firmemente. «Ese fue el trato». Lo sé, lo sé». Paloma puso los ojos en blanco con cariño fraternal. «¿Puedo ver a Tormenta antes de irme?» 5 minutos. Luego te llevo al autobús». Paloma se dirigió hacia los establos, su caminar lento pero determinado. Luciana la observó, admirando su gracia a pesar de las dificultades. «Tiene parálisis cerebral», Esteban dijo en voz baja. «Complicaciones al nacer. Los doctores dijeron que nunca caminaría. Pero está caminando. Con años de terapia, cirugías, tratamientos que cuestan...» Se detuvo. Ella es una luchadora. Luciana vio algo nuevo en su rostro. Amor feroz. Protección absoluta. Vive contigo, con nuestra tía en el pueblo, cerca del centro de rehabilitación. Esteban se apoyó en la cerca. «La visito cada semana. Los domingos ella viene aquí. Es afortunada de tenerte. Yo soy afortunado de tenerla». Miró hacia donde Paloma acariciaba a Tormenta. «Me recuerda por qué vale la pena trabajar duro». Antes de que Luciana pudiera responder, Paloma llamó. «Esteban, Tormenta dice que quiere una manzana». Tormenta siempre quiere manzanas. Pero ya estaba caminando hacia ella. Luciana los observó juntos, la facilidad entre ellos, el amor sin necesidad de palabras. Algo doloroso se torció en su pecho. Esa noche, Luciana ayudaba a Rosa en el gallinero cuando escuchó voces bajas. «No sé cómo lo hace». La voz de Carmen, esposa de Tomás. «Manda casi todo su salario a los tratamientos de Paloma. Por eso rechazó el trabajo en Buenos Aires». Rosa respondió. «Aquí le dan vivienda gratis y el salario es mejor». Luciana se quedó quieta, escuchando. «¿Y cuándo fue eso?» «Hace 2 años. Un hospital grande, investigación de caballos de carreras. Triple del salario». Carmen suspiró. «Pero Paloma necesitaba una cirugía costosa».
Esteban se quedó. Ese hombre es oro puro. Lo es. Y ese Tormenta también. Don Arturo se lo regaló hace 5 años, cuando Esteban salvó a toda la manada de una enfermedad. Dijo que un hombre así merecía su propio caballo. El mundo de Luciana se inclinó. Tormenta era de Esteban. Cuando ella hizo ese desafío estúpido, le estaba pidiendo que domara su propio caballo para ganarla. La humillación ardió en su garganta como bilis. Luciana. Rosa apareció con una canasta de huevos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente. Su voz salió rasposa. ¿Es verdad? ¿Todo eso? Carmen y Rosa intercambiaron miradas. Sí. Carmen finalmente asintió. Pero Esteban es privado. No le gusta que se sepa. Porque no lo hace por reconocimiento. Rosa agregó suavemente. Lo hace por amor. Luciana salió del gallinero necesitando aire, espacio, algo que no fuera la vergüenza aplastante. Tenía que disculparse. Realmente disculparse, sin dinero ni trucos ni... Un trueno retumbó en la distancia. El cielo se oscureció en minutos. Nubes negras se arremolinaron como tinta derramada. Luciana corría hacia los establos cuando escuchó gritos. Se escapó. Tormenta rompió la cerca. Su corazón se detuvo. Esteban ya estaba ensillando su caballo, su rostro una máscara de concentración feroz. ¿Cuánto hace? 5 minutos. Tomás señaló hacia las colinas. Fue hacia el norte. Reúne a los hombres. Lleven cuerdas y linternas. Voy contigo. Luciana habló sin pensar. Esteban ni siquiera la miró. No, puedo ayudar. Vas a estorbar. Es mi culpa. Las palabras salieron como explosión. Si no hubiera hecho ese desafío estúpido, él no estaría... Esto no tiene nada que ver contigo. Esteban montó. Es un caballo. Se asustó con el trueno. Pasa. Déjala ir. Ambos voltearon. Don Arturo estaba parado en la entrada del establo apoyado en su bastón. Papá, no es seguro. Necesita entender lo que está en juego cuando se toman decisiones. Su padre la miró. ¿Puedes montar en estas condiciones? Luciana no era experta, pero había mejorado en 3 semanas. Sí. Entonces ve. Don Arturo asintió. Pero sigues las órdenes de Esteban, sin excepciones. Esteban apretó la mandíbula pero no discutió. Tomás le trajo un caballo a Luciana, uno manso llamado Canelo. Quédate cerca de mí. Esteban ordenó. Si te digo que regreses, regresas. ¿Entendido? Entendido. La lluvia comenzó cuando salieron. Buscaron durante 1 hora. La lluvia convertía todo en lodo resbaladizo. Los truenos asustaban a los caballos. Luciana se aferraba a las riendas con dedos entumecidos. ¡Allá!, Marco señaló. Una silueta oscura se movía en la ladera. Tormenta. Esteban espoleó su caballo. Luciana lo siguió, su corazón martillando. El terreno era traicionero, rocas sueltas ocultas por la lluvia. Luciana, más despacio. Pero Canelo ya estaba acelerando, asustado por un relámpago. La tierra se deslizó bajo sus cascos. El caballo resbaló. Luciana sintió el mundo inclinarse. Trató de aferrarse, pero el lodo no ofrecía agarre. Cayó fuerte, el aire escapando de sus pulmones. Dolor explotó en su tobillo. ¡Luciana! Esteban desmontó antes de que su caballo se detuviera completamente. Corrió hacia ella, cayendo de rodillas en el barro. ¿Dónde te duele? Tobillo. Luciana trató de incorporarse y el dolor la atravesó. Canelo. Está bien, tú no. Esteban examinó su pierna con manos expertas. Probablemente torcido, tal vez roto. Necesitamos sacarte de aquí. No. Luciana lo agarró del brazo. Tormenta. Tienes que encontrarlo. Tormenta puede esperar. Es tu caballo. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Tu caballo que don Arturo te regaló. Que yo insulté con mi estupidez, que casi te obligué a... Para. Esteban puso una mano en su mejilla. No fue tu culpa. Lo fue. Todo lo fue. Luciana sollozaba ahora, todo derramándose. Ni siquiera sabía su nombre. No sabía nada sobre ti, sobre tu hermana, sobre los sacrificios que haces. Solo vi lo que quería ver. Luciana, no sé quién soy. Su voz se quebró. Sin el dinero, sin la ropa bonita, sin el apellido de mi padre. ¿Qué soy? ¿Una mujer vacía que solo sabe comprar cosas y hacer desafíos estúpidos? No eres vacía. Entonces, ¿qué soy?
Esteban la miró a través de la lluvia, su rostro a centímetros del de ella. Alguien que está aprendiendo, alguien que tiene el coraje de cambiar. Limpió las lágrimas de sus mejillas con sus pulgares. Eso es más de lo que la mayoría puede decir. El momento se estiró entre ellos, cargado con algo más que tormenta. «Esteban», Marco apareció a caballo. «Encontramos a Tormenta». «Está bien, solo asustado». La tensión se rompió. Esteban asintió. «Regrésenlo a los establos. Yo llevo a Luciana a la casa». La levantó en sus brazos como si no pesara nada. Luciana se aferró a su cuello, su cuerpo temblando de frío, dolor y algo más que no quería nombrar. «Lo siento», susurró contra su hombro. «Por todo. Lo sé». Su voz era suave cerca de su oído. «Y te creo». El camino de regreso fue largo. Luciana se recargó contra su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. Sintió cada paso que daba, cada esfuerzo que hacía para llevarla a salvo. Nadie nunca la había cargado así, protegida, valorada. No como un trofeo, sino como algo precioso. Cuando llegaron a la casa, Inés ya tenía toallas y el botiquín listo. Don Arturo estaba pálido de preocupación. Esteban colocó a Luciana en el sofá con cuidado extremo. «Gracias». Ella agarró su mano antes de que se alejara, por no dejarme ahí. Nunca dejaría a nadie ahí. Pero algo en su mirada sugería que tal vez, solo tal vez, ella era diferente. «Descansa. Llamaré al doctor». Se fue, dejando a Luciana con manos que todavía sentían el calor de su pecho. Y por primera vez en su vida, entendió la diferencia entre querer algo y necesitar a alguien. El tobillo estaba torcido, no roto. Pequeño consuelo cuando cada movimiento enviaba dolor disparándose por su pierna. El doctor ordenó una semana de reposo completo, hielo, elevación. Luciana odiaba cada segundo. Desde su ventana veía a los trabajadores moverse por el rancho. Esteban entrenando caballos. La vida continuando sin ella, como siempre había continuado, como siempre continuaría. Esa verdad dolía más que el tobillo. «¿Puedo pasar?» Luciana volteó. Paloma estaba en la puerta, sosteniendo una caja de ajedrez. «¿No deberías estar en terapia?» «Es domingo, día libre». Sonrió. «Esteban me dijo que estabas aburrida. Pensé que podrías usar compañía». Luciana gesticuló hacia la silla junto a su cama. «No soy muy buena en ajedrez». «Yo tampoco. Nos divertiremos siendo malas juntas». Paloma colocó el tablero entre ellas con movimientos cuidadosos. Sus manos temblaban ligeramente. Parte de su condición Luciana había aprendido. «¿Blancas o negras?» «Tú eliges». Paloma tomó las blancas. Hizo su primer movimiento. «Esteban dice que casi te rompes el cuello buscando a Tormenta. Tu hermano exagera. Mi hermano nunca exagera». Paloma la miró directamente. «Dice que fue valiente, tonto pero valiente». Luciana movió un peón al azar. «Más tonto que valiente». «Tal vez», Paloma sonrió. «Pero viniste de todas formas. Eso cuenta». Jugaron en silencio por un momento. Luciana era terrible, como había advertido. Paloma no era mucho mejor. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Luciana finalmente preguntó. «Depende de qué tan personal. ¿Por qué quieres ser maestra?» «Con tu condición debe ser difícil». Paloma no se ofendió. En cambio, consideró la pregunta seriamente, porque nadie esperaba que yo hiciera algo. Movió su reina. «Los doctores dijeron que sería vegetal, luego dijeron que nunca caminaría, luego que nunca iría a escuela regular. Pero lo hiciste todo». Porque Esteban nunca dejó de creer. Sus ojos se humedecieron. «Trabajó 3 empleos para pagar mi primera cirugía. Tenía 19 años. Debería haber estado en fiestas, con novias. En cambio, estaba conmigo en hospitales». Luciana sintió un nudo en la garganta. «Te ama mucho. Y yo a él». Paloma secó sus ojos. «Por eso voy a ser maestra, para que otros niños como yo tengan alguien que cree en ellos, para demostrar que el amor de una persona puede cambiar toda una vida. Jaque mate». Paloma miró el tablero y rió. «¿Cómo?» Ni siquiera estaba prestando atención. Suerte de principiante. Pero ambas sabían que la verdadera conversación no había sido sobre ajedrez. Esa tarde, cuando Paloma se fue, Luciana se quedó mirando el techo. Pensó en Esteban a los 19, trabajando 3 empleos. En Paloma aprendiendo a caminar cuando los doctores dijeron que era imposible.
en amor que se manifestaba en sacrificio silencioso. Pensó en sus 8 años en Europa, el dinero gastado en ropa que usaba una vez, restaurantes que olvidaba al día siguiente, hoteles lujosos donde dormía sola. ¿Cuánto había gastado? $100,000, $200,000, suficiente para cambiar vidas. En cambio, solo había llenado un vacío que nunca se cerró. Se levantó con cuidado, apoyándose en las muletas que el doctor había dejado. Cojeó hasta su armario. En el fondo, en una caja fuerte pequeña, estaban las joyas de su madre. Un collar de diamantes, aretes de esmeraldas, una pulsera de oro con rubíes, piezas que su madre había usado en cenas elegantes, que habían pasado por generaciones de mujeres Prado. Luciana las había guardado durante 8 años, sin usarlas nunca, incapaz de vender pero también incapaz de usar. Ahora las sacó una por una. Con su teléfono, fotografió cada pieza desde múltiples ángulos. La luz de la tarde las hacía brillar como promesas. Buscó casas de subastas en Santiago. Encontró una de renombre, con valuaciones discretas. Escribió un correo profesional. Adjuntó las fotos. Preguntó por estimados. La respuesta llegó en 1 hora. Entre $40,000 y $60,000, dependiendo del mercado. Suficiente para 2 años de terapia de Paloma. Tal vez más. Luciana miró las joyas por última vez. Pensó en su madre, muerta hace 8 años. ¿Qué hubiera querido? ¿Que su hija las guardara en una caja, acumulando polvo? ¿O que las usara para hacer el tipo de bien que su madre había hecho en vida, discretamente, sin fanfarria? La respuesta era obvia. Confirmó la cita para la evaluación. Envió instrucciones para una donación anónima al Centro de Rehabilitación San José, donde Paloma recibía tratamiento. Cuando terminó, algo pesado se levantó de su pecho. Una semana después, Luciana regresó al trabajo. Su tobillo todavía dolía, pero era manejable. Más importante, algo dentro de ella había cambiado durante esos días de inmovilidad forzada. Ya no llegaba con órdenes, llegaba con preguntas. Prudencio, ¿por qué rotas el ganado entre estos 2 pastizales? Claudia, ¿cómo sabes cuándo una vaca está lista para ordeñar? Jorge, ¿puedes enseñarme a reparar una herradura? Los trabajadores, inicialmente sorprendidos, comenzaron a abrirse. Compartían conocimiento que habían acumulado durante décadas, trucos que sus padres les habían enseñado, sabiduría que ningún libro podía contener. Luciana aprendió que Marco había estudiado agronomía pero prefirió trabajar con las manos, que Rosa escribía poesía en sus descansos, que Prudencio tocaba guitarra los sábados en el pueblo. Eran personas completas, complejas, valiosas, no solo trabajadores, personas. Me sorprendes. Inés comentó una tarde cuando Luciana ayudaba a pelar papas. ¿Por qué? Pensé que durarías 1 semana, han pasado casi 5. Yo también pensé eso. Luciana sonrió. Resulta que estaba equivocada sobre muchas cosas. ¿Cómo qué? Como que el trabajo duro es un castigo. Cortó una papa cuidadosamente. O que las personas sin títulos universitarios no tienen nada que enseñar. O que el valor de algo se mide en dinero. Inés dejó su cuchillo. Tu madre estaría orgullosa. ¿La conociste bien? Muy bien. Inés sonrió con nostalgia. Ella también vino de dinero, pero nunca actuó como si fuera mejor que nosotros. Comía en esta cocina, ayudaba con las cosechas, conocía los nombres de todos los niños en el rancho. No lo recuerdo así, porque eras niña. Inés tocó su mano, pero ella era especial, y veo mucho de ella en ti ahora. Las palabras se asentaron en el corazón de Luciana como semillas plantadas. Esa noche, Luciana tocó la puerta del estudio de su padre. Pasa. Don Arturo estaba más delgado. El cáncer lo consumía visiblemente, pero sus ojos todavía brillaban con lucidez. Necesito pedirte algo. Dime, la cabaña del viejo capataz, la que quedó vacía cuando se jubiló hace 2 años. Luciana respiró profundo. Quiero vivir ahí. Su padre frunció el ceño. ¿Por qué? Tu habitación es cómoda, grande, demasiado cómoda, demasiado separada. Se sentó frente a él. Si voy a dirigir este lugar algún día, necesito entender cómo viven las personas que lo hacen funcionar. No puedo hacerlo desde una habitación con vista panorámica. Don Arturo la estudió durante un largo momento. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Esa cabaña es pequeña, básica, sin lujos.
Lo sé. Y la gente hablará. Dirán que te castigo, que te humillo. Que hablen. Luciana se inclinó hacia adelante. Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piensen. Solo me importa hacer lo correcto. Su padre sonrió, genuino y amplio. Entonces es tuya, tosió, el sonido rasposo. Tu madre vivió ahí durante un año cuando se casó conmigo. Dijo que quería entender el rancho desde adentro antes de ser su dueña. No sabía eso. Hay mucho que no sabes. Don Arturo le entregó una llave pequeña. Pero estás aprendiendo. Y eso es todo lo que puedo pedir. La cabaña tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña, un baño básico. Luciana la limpió durante 2 días. Barrió telarañas, fregó pisos, lavó ventanas. Movió sus cosas desde la casa principal, mucho menos de lo que había traído de Europa. La ropa de diseñador se quedó en el armario. Las joyas, las que quedaban guardadas. En cambio, llenó el espacio con cosas prácticas. Botas de trabajo, libros sobre ganadería, una foto de su madre que había estado olvidada en un cajón. Cuando terminó, se sentó en el porche pequeño con café, mirando el rancho despertar. Por primera vez en años se sintió como si estuviera exactamente donde debía estar. Bonita vista. Luciana giró. Esteban estaba parado al final del camino, sombrero en mano. ¿Cómo supiste que me mudé? El rancho es chico. Todo el mundo sabe todo. Se acercó. Tomás mencionó que vendiste algunas cosas, joyas valiosas. El corazón de Luciana se aceleró. ¿Así? Sí. Esteban la miró directamente. ¿Necesitas dinero? No. Entonces, ¿por qué? Porque había mejores usos para ellas que juntando polvo en una caja. Algo cruzó su rostro. Curiosidad, tal vez respeto. Entiendo. Se quedaron en silencio, el amanecer pintando el cielo de naranja y rosa. Tormenta está mejor. Esteban finalmente dijo. Todavía nervioso, pero mejorando. Me alegro. Le he estado hablando sobre confiar de nuevo. La miró de reojo. Es difícil, después de asustarse. Hace falta tiempo y paciencia para reconstruir lo que se rompió. Luciana entendió que no estaban hablando solo del caballo. El tiempo y la paciencia lo tengo. Dijo en voz baja. Si él está dispuesto a intentarlo. Esteban asintió lentamente. Lo pensaré. Se fue sin decir más, pero algo en la forma en que volteó a mirarla una vez más le dio esperanza. Tal vez, solo tal vez, ella también estaba reconstruyendo la confianza. Un paso lento a la vez. 6 semanas después del desafío, Luciana ya no reconocía a la mujer en el espejo. Piel bronceada por el sol, músculos definidos en brazos y hombros, cabello más corto, recortado por practicidad, no por moda. Manos que contaban historias de trabajo real. La mujer que había llegado de Europa había muerto. Esta nueva versión todavía estaba descubriendo quién era. Cada amanecer Luciana caminaba al corral de Tormenta con café y un libro. No para acercarse al caballo, solo para estar presente. ¿Qué haces? Marco había preguntado el primer día. Existir en su espacio, sin exigir nada. Eso puede tomar semanas. Tengo tiempo, así que se sentaba en la cerca, leyendo sobre manejo de ranchos mientras Tormenta pastaba. A veces, el caballo la ignoraba completamente. Otras veces la observaba con ojos oscuros y cautelosos. Luciana nunca se movía hacia él, solo estaba. En la segunda semana, Tormenta se acercó 3 metros. En la tercera, 2. Los trabajadores comenzaron a apostar cuándo cerraría la distancia. $5 a que huye cuando ella se mueva. 10 a que lo logra antes del mes. Luciana escuchaba sus apuestas y sonreía. Que apostaran. Ella no tenía prisa. La mañana del 6º día de la 6ª semana amaneció tranquila, sin viento, sin nubes. Solo el sol subiendo lentamente, pintando todo de dorado. Luciana estaba en su lugar habitual bebiendo café, cuando sintió la presencia. Tormenta estaba parado a 1 metro de distancia. Su corazón se aceleró, pero mantuvo su cuerpo quieto. Respiró lento, profundo, como Esteban le había enseñado sin palabras durante semanas de observación. El caballo extendió su cuello. Su aliento cálido tocó su brazo. «Hola, hermoso», Luciana susurró. «Luciana, ¿quieres conocerme?» Tormenta olisqueó su cabello, luego su hombro. Finalmente presionó su hocico contra su mano. Luciana no intentó agarrarlo. No buscó una cuerda o un cabestro.
Solo dejó que su mano descansara contra su cuello, sintiendo el calor, la vida, la confianza frágil ofrecida. «Gracias», murmuró, «por darme una oportunidad. Dios mío». Luciana volteó lentamente. Prudencio estaba parado a 20 metros, los ojos como platos. «No te muevas rápido», Luciana advirtió suavemente. Pero Tormenta no se asustó. Se quedó junto a ella, permitiendo el toque, aceptando la presencia. Prudencio retrocedió y minutos después, medio rancho estaba observando desde distancia segura. Luciana ignoró a la audiencia. Su enfoque completo estaba en el caballo que finalmente, había decidido confiar. «Es un milagro», Rosa susurró demasiado fuerte. «No es milagro». Una voz profunda respondió. «Es paciencia». Esteban caminó hacia el corral con pasos medidos. Tormenta alzó la cabeza reconociendo a su dueño, pero no se alejó de Luciana. «Buenos días». Esteban habló suavemente. «Buenos días. ¿Puedo acercarme? Pregúntale a él». Esteban sonrió levemente. Se acercó despacio, hablando en voz baja. Tormenta lo saludó con un relincho suave. Por primera vez, los tres estaban juntos. Luciana, Esteban y el caballo que había sido el punto de conflicto entre ellos. Esteban sacó un cepillo de su cinturón. «¿Quieres intentar?» Luciana tomó el cepillo. Sus dedos rozaron los de él en la transferencia, la electricidad familiar saltando entre ellos. Comenzó a cepillar el cuello de Tormenta con trazos largos y gentiles. Esteban trabajó en el otro lado, sus movimientos sincronizados sin necesidad de palabras. Era íntimo, colaborativo, como una danza aprendida no a través de pasos sino de comprensión mutua. «¿Lo domaste?», Esteban finalmente dijo. Luciana pausó. «No, no lo domé». Lo miró sobre el lomo de Tormenta. «Gané su confianza. Hay una diferencia». Algo ardió en los ojos de Esteban, algo que hizo que el aire entre ellos se volviera denso. «Sí». Su voz era ronca. «La hay». El momento se rompió cuando un auto llegó levantando polvo. «¡Esteban! ¡Esteban!». Paloma salió del auto, caminando más rápido de lo que Luciana jamás la había visto. Su rostro brillaba de alegría. «¿Qué pasó?». Esteban corrió hacia ella alarmado. «Alguien pagó, todo pagado». Paloma estaba llorando y riendo simultáneamente. «El centro de rehabilitación me llamó. Un donante anónimo cubrió 2 años completos de tratamiento. 2 años, Esteban». Esteban se quedó paralizado. «¿Qué?». «No sé quién fue. No dejaron nombre. Solo instrucciones para depositar directamente al centro». Paloma lo abrazó. «¿Te das cuenta lo que significa? Ya no tendrás que trabajar tanto, podrás ahorrar para ti. Podrás...». «¿Cuánto?». Su voz salió áspera. $45,000. El silencio cayó como yunque. Luciana continuó cepillando a Tormenta, su rostro cuidadosamente neutral, pero su mano se movió inconscientemente a su cuello, donde el collar de diamantes de su madre solía descansar. Cuando levantó la vista, Esteban la estaba mirando. Sus ojos se encontraron. Luciana vio el momento exacto en que él lo entendió. El collar, los aretes, la pulsera, todo vendido en una casa de subastas en Santiago hace 3 semanas. Exactamente $45,000. «¿Luciana?», Esteban comenzó, pero Paloma lo interrumpió. «Tengo que contarle a tía Carmen y al doctor Fuentes, esto es increíble». Besó la mejilla de su hermano. «Te veo en la tarde. Voy al centro ahora mismo». Se fue como un torbellino de alegría, dejando un silencio pesado atrás. Esteban caminó hacia Luciana lentamente. Tormenta, sintiendo la tensión, se alejó para pastar. «¿Fuiste tú?». No era una pregunta. «No sé de qué hablas. Tomás me dijo que vendiste joyas hace 3 semanas, valuadas en 45,000. Se paró frente a ella. «Tocaste tu cuello justo ahora, donde solías usar un collar de diamantes». Luciana bajó su mano, atrapada. «Las joyas eran mías, puedo hacer con ellas lo que quiera». «Sí, ¿por qué? ¿Por qué no?». «Luciana». Esteban tomó su mano, la que había estado en su cuello. «¿Por qué lo hiciste?». Ella lo miró directamente, sin esconderse. «Porque Paloma merece cada oportunidad. Porque tú mereces no cargar solo con ese peso». Respiró profundo. «Y porque tener joyas en una caja no cambia vidas. Pero esto sí, podrías haberlo hecho públicamente. Recibir crédito, reconocimiento. No lo hice por reconocimiento». Su voz era firme.
Lo hice porque era lo correcto, porque por primera vez en mi vida quería que algo que tenía importara para alguien más que yo. Esteban no soltó su mano, en cambio la apretó más fuerte. Ese collar era de tu madre, lo sé, y lo vendiste por mi hermana, por nuestra hermana. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Perdón, yo no... No. Esteban negó con la cabeza. No te disculpes. Eso fue lo más hermoso que alguien ha dicho. Luciana sintió lágrimas picando sus ojos. Tu madre estaría orgullosa. Esteban llevó su mano a sus labios, besando sus nudillos ligeramente. Yo estoy orgulloso. ¿Tú estás...? Sí. La miró con una intensidad que la atravesó. Llegaste aquí como una mujer que pensaba que el dinero podía comprar cualquier cosa. Te convertiste en alguien que entiende que algunas cosas no se compran. Se ganan, se dan libremente. Esteban, realmente has cambiado, Luciana. Su pulgar acarició su palma. No solo en la superficie, profundamente. El mundo se redujo a los dos, parados en el corral bajo el sol de la mañana, manos entrelazadas. ¿Y ahora qué? Luciana susurró. Ahora. Esteban se acercó un paso. Ahora dejamos de fingir que esto es solo sobre caballos y ranchos. ¿Qué es entonces? Tú sabes qué es. Luciana lo sabía. Lo había sabido desde que él la cargó bajo la lluvia. Tal vez incluso antes, desde el momento en que él la rechazó y despertó algo dormido en su alma. Tengo miedo, admitió, de arruinarlo, de no ser suficiente sin el dinero y las joyas. Ya eres suficiente. Esteban puso su otra mano en su mejilla. Has sido suficiente desde el momento que elegiste cambiar. ¿Y si vuelvo a fallar? Todos fallamos. Sonrió suavemente. La pregunta es si nos levantamos después. Luciana se inclinó hacia su toque, permitiéndose el lujo de su calidez. Tú me levantaste, bajo la lluvia, y tú me levantaste a mí, de maneras que no entendías. Esteban la miró con ojos llenos de algo que se parecía peligrosamente al amor. Me recordaste que la gente puede cambiar, que la esperanza no es tonta. ¿Tenemos oportunidad? La pregunta salió vulnerable, desnuda. ¿Una chica rica y un vaquero? Eso no está condenado. No eres solo una chica rica, y yo no soy solo un vaquero. Esteban se acercó hasta que sus frentes casi se tocaban. Somos dos personas que se encontraron en el momento justo, cuando ambos estábamos listos para ver más allá de las etiquetas. Esteban Rojas. Luciana sonrió a través de las lágrimas. ¿Estás diciendo que te gusto? Estoy diciendo que me gustas, me sorprendes, me inspiras y me asustas en las mejores formas posibles. Rió suavemente. Y sí, definitivamente me gustas. Bien. Luciana cerró la distancia entre ellos. Porque tú también me gustas. Molestamente. ¿Molestamente? No puedo dejar de pensar en ti. Es muy inconveniente. Esteban rió, el sonido profundo y genuino. ¡Qué tragedia! Lo es, pero estaba sonriendo. Se quedaron así, en el espacio entre el todavía y el ya, saboreando el momento antes de que todo cambiara. Luciana, la voz de Inés rompió el momento. Tu padre te está llamando. La realidad regresó como agua fría. Esteban se apartó, pero no soltó su mano inmediatamente. Ve, dijo suavemente. Estaré aquí cuando regreses. ¿Lo prometes? Lo prometo. Luciana corrió hacia la casa, su corazón ligero por primera vez en semanas. No vio a Esteban quedarse en el corral, mirándola irse, una sonrisa en sus labios. Ni vio a Tormenta acercarse a él, como si supiera que algo importante acababa de cambiar. Porque algo había cambiado. Todo había cambiado. Y por una vez, el cambio no daba miedo. Daba esperanza. Don Arturo estaba muriendo más rápido de lo que los doctores habían predicho. Luciana encontró a Inés llorando en la cocina esa tarde. ¿Qué pasó? El doctor vino esta mañana. Inés se secó los ojos. Dice que son semanas, tal vez días. El mundo se inclinó. Pero dijo 6 meses. El cáncer se extendió más rápido. Inés tomó su mano. Está pidiendo por ti y por Esteban. Luciana subió las escaleras con piernas temblorosas. La puerta del dormitorio de su padre estaba entreabierta. Don Arturo yacía en la cama, su cuerpo consumido hasta ser casi irreconocible, pero sus ojos todavía brillaban con lucidez cuando ella entró. Hija, papá. Luciana se arrodilló junto a la cama,
tomando su mano frágil. El doctor dice que... Lo sé, sonrió débilmente. Mi cuerpo finalmente se está rindiendo. Era hora. No digas eso, Luciana. Su voz era suave pero firme. He vivido una buena vida. Amé a tu madre. Te tuve a ti. Construí algo que importa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No estoy lista para dejarte ir. Nadie nunca está listo. Don Arturo limpió sus lágrimas con su pulgar. Pero estoy listo para descansar. Y estoy listo porque sé que vas a estar bien. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque en 6 semanas te convertiste en la mujer que tu madre y yo siempre supimos que podías ser. Sus ojos se humedecieron. Valiente, humilde, generosa, fuerte de maneras que el dinero nunca puede comprar. Un golpe suave en la puerta. «Adelante». Don Arturo llamó. Esteban entró, sombrero en mano, claramente incómodo. «Don Arturo, Inés dijo que querías verme». «Sí, siéntate». Señaló la silla junto a la cama. «Los quiero a ambos aquí para esto». Esteban se sentó, mirando a Luciana con preocupación. Ella le ofreció una sonrisa temblorosa. Don Arturo respiró profundo, cada inhalación costándole esfuerzo. «Esteban, has trabajado en este rancho durante 10 años», tosió. «En ese tiempo has salvado más animales de los que puedo contar. Has entrenado caballos que nadie más podía tocar. Has ganado el respeto de cada persona aquí. Es mi trabajo, don Arturo. Es más que un trabajo, es una vocación». Don Arturo buscó unos papeles en la mesa de noche. «Por eso te estoy ofreciendo 20% de propiedad del rancho». El silencio cayó como trueno. «¿Qué?» Esteban se puso pálido. «No, no puedo aceptar eso». «Puedes y lo harás». Don Arturo empujó los papeles hacia él. «Ya está en el testamento. Ya está firmado. Luciana tendrá 60%, tú 20%. El otro 20% se distribuirá entre los trabajadores de largo plazo». «Papá», Luciana comenzó. «Es lo justo». Su padre la miró. «Un rancho no es solo tierras. Son las personas que lo trabajan, que lo aman, que dan sus vidas por él». Esteban miró los papeles como si fueran veneno. «No lo hice por esto. Nunca esperé. Lo sé. Por eso te lo doy». Don Arturo sonrió. «Los mejores líderes son los que nunca buscaron el poder. Tú eres esa clase de hombre». «No sé qué decir». «Di que cuidarás de mi hija, no como empleado, como socio, como igual». Don Arturo los miró a ambos. «Y si llega el día en que se convierte en algo más que eso, tendrás mi bendición». Luciana sintió calor en sus mejillas. Esteban tosió incómodamente. «Don Arturo, no soy ciego». Rió suavemente, luego tosió con dolor. «Los he visto, la forma en que se miran cuando piensan que nadie nota. Papá, esto no es el momento». «Es exactamente el momento». Don Arturo apretó su mano. «Llegaste aquí como mi hija mimada. Te convertiste en alguien de quien estoy orgulloso de llamar mi heredera. No por tu sangre, por tu carácter». Las palabras quebraron algo en Luciana. Lloró abiertamente, su frente descansando contra la mano de su padre. «Te amo, papá. Y yo te amo, hija, más de lo que las palabras pueden decir». La besó en la cabeza. «Ahora ve. Ambos. Tengo que descansar. Pero regresen mañana». Cerró los ojos. «Tendremos más tiempo para hablar». Era una mentira amable. Todos lo sabían. Luciana besó su mejilla y salió, Esteban siguiéndola. En el pasillo se derrumbó contra la pared. «Se está yendo». Esteban no dijo nada, solo la envolvió en sus brazos, dejándola llorar contra su pecho. «Lo siento». Luciana sollozó. «Apenas lo conocí de nuevo y ya se está yendo». «Pero lo conociste». Esteban acarició su cabello. «Y él murió sabiendo que su hija estaba bien. Eso es más de lo que muchos padres tienen». Tenía razón, pero dolía de todas formas. Esa noche, Luciana no pudo dormir. A las 9, se rindió. Caminó por el rancho, el aire fresco ayudándola a respirar. Sus pies la llevaron a los establos. La luz dorada del atardecer se filtraba por las grietas de madera, pintando todo de ámbar. El olor a heno y caballos era reconfortante, familiar. Esteban estaba con Tormenta, cepillándolo con movimientos lentos y meditativos. «Hola», Luciana dijo suavemente. Él volteó, sin sorpresa. «Hola, ¿puedo quedarme?» «Siempre». Luciana se apoyó en la puerta del establo, observándolo trabajar. El silencio entre ellos era cómodo,
sin necesidad de llenarlo. «Lo domaste», Esteban finalmente dijo, haciendo eco de semanas atrás. Luciana sonrió. «No, no lo domé». Caminó hacia él. «Gané su confianza. Hay una diferencia». «Sí». Esteban dejó el cepillo. «La hay». Se miraron a través de la luz dorada, el momento estirándose entre ellos como una promesa. «Cuando hice ese desafío estúpido», Luciana comenzó. «Luciana, déjame terminar». Respiró profundo. «Cuando hice ese desafío pensé que sabía lo que quería. Pensé que podía tener lo que quisiera si lo exigía con suficiente confianza. Y ahora sé que las mejores cosas no se toman, se ganan». Se acercó un paso. «Como la confianza, como el respeto, como el amor». La palabra flotó entre ellos, poderosa y aterradora. «Sí», Luciana susurró. «Como el amor». Esteban cerró la distancia, su mano ahuecando su mejilla. «Te amo, Luciana Prado. No a la heredera, no a la mujer rica». Su pulgar acarició su pómulo. «Amo a la mujer que se levanta antes del amanecer para sentarse con un caballo asustado, que vendió las joyas de su madre para ayudar a una niña que apenas conoce, que tiene ampollas en las manos y nunca se quejó. Esteban, amo tu coraje de cambiar, tu humildad de aprender, tu fortaleza de admitir debilidad». Se inclinó más cerca. «Amo todo lo que te hace tú. Yo también te amo». Las palabras salieron fácilmente, verdad pura. Tu integridad, tu bondad, la forma en que nunca comprometiste tus valores ni siquiera cuando significaba sacrificio. Luciana, su voz era ronca. «¿Puedo besarte?» Pensé que nunca preguntarías. Él sonrió y cerró la distancia. El beso era suave, exploratorio, una promesa en lugar de una conquista. Sus labios se movían juntos con la misma sincronización que habían encontrado trabajando con los caballos. Intuitiva, natural, correcta. Cuando se separaron, Esteban descansó su frente contra la de ella. «Esto va a complicar la sociedad. No me importa. La gente hablará. Que hablen». Luciana sonrió. «Por primera vez en mi vida, sé quién soy, y soy alguien que te ama. Somos un par extraño». Esteban rió suavemente. «Una heredera y un vaquero». «Somos socios», Luciana lo corrigió. «Iguales en todo lo que importa». «Iguales», repitió como si probara la palabra. «Me gusta eso». La besó de nuevo, más profundamente esta vez, años de soledad disolviéndose en conexión. Cuando finalmente se separaron, el sol se había puesto completamente. Estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. «¿Qué hacemos ahora?», Luciana preguntó. «Ahora», Esteban tomó su mano. «Construimos algo juntos, no solo un rancho, un legado». «Tengo ideas». Luciana se animó. «Sobre hacer esto un modelo cooperativo, dar a los trabajadores de largo plazo participación en las ganancias, crear un futuro sostenible. Y yo tengo ideas sobre programas de terapia ecuestre». Esteban agregó. «Usar los caballos para ayudar a niños como Paloma. Tu conexiones, mi experiencia. Podríamos cambiar vidas. Podríamos cambiar todo». Se quedaron en el establo, haciendo planes hasta tarde en la noche, soñando juntos, construyendo un futuro que honraba el pasado mientras abrazaba el cambio. Don Arturo vivió 3 días más. 3 días en los que Luciana se sentó junto a su cama, sosteniéndole la mano, contándole sobre los planes para el rancho. 3 días en los que Esteban visitaba por las tardes, compartiendo historias que hacían reír al hombre moribundo. 3 días en los que el rancho entero se despidió de su líder, cada trabajador pasando para expresar gratitud. En la mañana del 4.º día, con Luciana y Esteban a ambos lados de su cama, don Arturo Prado exhaló su último aliento. Su rostro estaba en paz, satisfecho. Había visto a su hija transformarse. Había asegurado el futuro del rancho. Había presenciado el inicio de un amor que prometía ser tan fuerte como el que él había compartido con su esposa. Murió sabiendo que su legado estaba en buenas manos. No solo las de su hija, sino las de 2 personas que se habían encontrado en el lugar menos esperado, de la manera menos esperada, y habían construido algo real desde el conflicto. El funeral fue simple. Todo el rancho asistió, junto con personas de todo el valle que habían conocido a don Arturo como un hombre justo y generoso. Luciana no lloró durante el servicio. Se mantuvo firme,
su mano entrelazada con la de Esteban, aceptando condolencias con gracia. Pero esa noche, en la cabaña pequeña que ahora era su hogar, se derrumbó. Esteban la sostuvo mientras lloraba, sin ofrecer palabras vacías de consuelo, solo su presencia. Su fortaleza prestada cuando la suya falló. Lo extraño, Luciana sollozó. Apenas tuve tiempo con él, pero el tiempo que tuvieron importó. Esteban besó su sien. Cambió todo. ¿Cómo sigo sin él? Como él te enseñó. Esteban la meció gentilmente. Un paso a la vez, con coraje, con humildad, con amor. Luciana se aferró a él, esta ancla en la tormenta de su dolor. Y lentamente el dolor comenzó a transformarse, no desapareciendo. Nunca desaparecería completamente, pero convirtiéndose en algo más. Determinación, propósito, un deseo de honrar la memoria de su padre, construyendo el futuro que él había imaginado. «Hagámoslo orgulloso», Luciana finalmente dijo, su voz más fuerte. «Ya lo hicimos». Esteban sonrió. «Pero sigamos haciéndolo, cada día, juntos, siempre juntos». Se besaron en la cabaña pequeña, sellando una promesa, no de perfección, sino de asociación, no de dominio, sino de confianza mutua ganada día a día. Y afuera, bajo las estrellas que habían visto generaciones de la familia Prado, el rancho dormía, esperando el amanecer, esperando nuevos comienzos, esperando el futuro que dos personas improbables estaban a punto de construir, juntas. 2 años después, el sol de la tarde bañaba Hacienda Los Andes en luz dorada, convirtiendo los corrales en cuadros pintados, las colinas distantes en sombras suaves contra el cielo. Luciana se apoyó en la cerca del potrero principal, una mano descansando en su vientre redondeado. A 7 meses de embarazo, sus movimientos eran más lentos, más cuidadosos, pero su sonrisa era más amplia de lo que había sido en toda su vida. ¿Cansada? Esteban apareció a su lado, 2 vasos de limonada en las manos. Le ofreció uno y ella lo aceptó con gratitud. Un poco, pero feliz. Él besó su sien, su mano uniéndose a la de ella sobre su vientre. «Nuestro hijo va a nacer en el mejor lugar del mundo». «Nuestra hija». Luciana lo corrigió con una sonrisa. «Y sí, va a nacer en el paraíso». Miraron juntos hacia el rancho que ahora manejaban como socios en todo sentido. La transformación en 2 años había sido profunda. 20 trabajadores de largo plazo ahora poseían acciones del rancho, sus nombres en los papeles legales junto a los de Luciana y Esteban. Las ganancias se compartían equitativamente, creando un modelo cooperativo que había atraído atención de todo Chile. Pero el cambio más visible era el programa de terapia ecuestre. En el Corral del Norte, 6 niños trabajaban con caballos bajo la supervisión de terapeutas certificados. Niños con parálisis cerebral, autismo, trauma, niños que encontraban sanación en la conexión silenciosa con animales que no juzgaban, no exigían, solo ofrecían presencia. «Mira, Luciana, lo estoy haciendo». Una niña de 8 años con aparatos en las piernas caminaba junto a un pony gentil, su rostro radiante de orgullo. «Excelente, Sofía», Luciana aplaudió. «Cada día más fuerte, como alguien más que conozco». Una voz familiar dijo detrás de ellos. Paloma se acercó, ahora de 18 años, caminando sin aparatos por primera vez en su vida. 2 años de terapia intensiva, pagada por joyas vendidas con amor, habían hecho lo que los doctores llamaban milagroso. Pero Luciana sabía que no era milagro. Era determinación, amor y la voluntad de nunca rendirse. «¿Cómo estuvo tu clase?» Esteban abrazó a su hermana. «Agotadora, inspiradora». Paloma brillaba con pasión. «Pedagogía infantil es exactamente lo que debería estar haciendo. Vas a ser una maestra increíble». Luciana la abrazó. «Esos niños tendrán suerte de tenerte». «Aprendí del mejor». Paloma sonrió a su hermano. «Y de la mejor cuñada del mundo». El título todavía hacía que el corazón de Luciana se saltara un latido. Cuñada, esposa, socia, amiga. Se habían casado 1 año después de la muerte de don Arturo en una ceremonia simple en el rancho. Sin lujos innecesarios, solo las personas que importaban, trabajadores que se habían convertido en familia. Inés llorando de alegría. Tormenta con cintas en su crin, testigo silencioso de un amor que había comenzado con su nombre. «¡Esteban!»,
Marco llamó desde el establo. «Ven rápido, ya está aquí». Los tres corrieron. Luciana caminó rápidamente hacia el establo de maternidad. Allí, en el heno limpio, estaba Tormenta junto a una yegua exhausta, y entre ellos, temblando sobre patas nuevas, estaba un potro negro con una estrella blanca en la frente. El primer hijo de Tormenta. Dios mío. Luciana susurró, lágrimas instantáneas en sus ojos. Es perfecto. Esteban entró al establo despacio, revisando a la madre primero, luego al potro. Sus manos expertas palparon, examinaron, aseguraron. Sano, fuerte. Sonrió ampliamente. Un semental en formación. ¿Cómo lo llamaremos? Paloma preguntó maravillada. Luciana miró a Esteban. Él miró a ella. La misma idea brilló en ambos ojos simultáneamente. «Respeto», dijeron al unísono. Paloma inclinó la cabeza. «¿Respeto? Porque todo lo bueno comienza ahí». Esteban explicó, su brazo rodeando a Luciana. «Respeto por los animales, por las personas, por uno mismo. Respeto que se gana, no se exige». Luciana agregó su mano en su vientre. «Respeto que construye puentes en lugar de muros». Paloma sonrió, comprendiendo. «Respeto. Me encanta». El potro, como si supiera que estaban hablando de él, dio sus primeros pasos tambaleantes. Cayó. Se levantó. Intentó de nuevo. Exactamente como Luciana había hecho 2 años atrás. Cayendo. Levantándose. Intentando de nuevo. Esa noche, después de que los trabajadores se fueron a casa y los niños del programa fueron recogidos por sus padres, Luciana y Esteban caminaron al punto más alto del rancho. El mismo lugar donde ella había caído de su caballo durante la tormenta. El mismo lugar donde todo había cambiado. Pero ahora no había lluvia. Solo un atardecer impresionante, el cielo pintado en rosas y dorados y púrpuras profundos. ¿Te acuerdas?, Esteban preguntó suavemente. ¿De qué? De la mujer que llegó aquí hace 2 años. Con tacones de diseñador y actitud de que el mundo le debía algo. Luciana rió. Apenas. Se siente como otra persona, como alguien que conocí en un sueño. Era tú. Era una versión de mí. Se corrigió. La versión que pensaba que el dinero era poder, que la belleza era valor, que podía desafiar a un hombre a domar un caballo para ganarme como si fuera un trofeo. Eras joven, perdida. Era arrogante, vacía. Luciana negó con la cabeza. Pero tú no me dejaste quedarme así. Yo no hice nada. Esteban protestó. Todo fue tu elección. No. Luciana volteó hacia él, tomando sus manos. Me diste algo que nadie más me había dado. Me dijiste que no. Me mostraste que había otra forma de vivir. Me desafiaste a ser mejor. Tú te desafiaste a ti misma. Porque tú me mostraste que era posible. Sonrió. La mayor lección no fue sobre caballos o ranchos. Fue sobre valor. Sobre cómo el verdadero valor no viene de lo que tienes, sino de quién eres y cómo tratas a los demás. Esteban la atrajo más cerca, cuidadoso con su vientre. ¿Tienes arrepentimientos? ¿Sobre qué? Sobre vender las joyas, mudarte a una cabaña pequeña, casarte con un vaquero en lugar de un ejecutivo de Europa. Luciana rió, el sonido puro y genuino. Ni uno solo. Besó su mejilla. Esas joyas compraron 2 años de libertad para Paloma. Esa cabaña me enseñó lo que realmente necesito para ser feliz. ¿Y tú? ¿Y yo? Tú me diste algo más valioso que cualquier diamante. Sus ojos se humedecieron. Me diste un espejo para verme realmente. Me diste el espacio para cambiar. Me diste amor que no dependía de mi dinero o mi apariencia, sino de mi carácter. Luciana, me diste una vida que vale la pena vivir. Esteban la besó profundo y dulce, mientras el sol se ponía detrás de ellos. Cuando se separaron, Luciana miró hacia el rancho extendido abajo. Luces comenzaban a encenderse en las casas de los trabajadores. Humo subía de chimeneas. Risas flotaban en el aire de la tarde. Una comunidad, una familia, un hogar. Nuestra hija va a crecer aquí, dijo en voz baja. Va a aprender a montar caballos, a respetar la tierra, a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Y si es varón, Esteban agregó con una sonrisa. Entonces nuestro hijo. Luciana rió. Pero creo que es niña. Tú y tus corazonadas. Mis corazonadas nunca fallan.
Se quedaron ahí mientras la noche caía, planeando el futuro, soñando juntos, construyendo con palabras el legado que dejarían. Un rancho que cuidaba tanto de la tierra como de las personas que la trabajaban. Un programa que sanaba niños a través de la conexión con animales. Una familia construida no solo en sangre, sino en elección, en respeto, en amor ganado día a día. Esteban, Luciana finalmente dijo, ¿alguna vez imaginaste esto, cuando me rechazaste bajo la lluvia? Honestamente, no, admitió. Pensé que regresarías a Europa en una semana. Casi lo hice, confesó. Esa primera noche reservé un boleto. Estaba lista para huir de nuevo. ¿Qué te detuvo? Tú. Lo miró directamente. Porque si huía, estaría probando que tenía razón, que yo no sabía quién era sin el dinero y los lujos. Y ahora sabes. Ahora sé. Sonrió. Soy Luciana Rojas, esposa, futura madre, codueña de Hacienda Los Andes. Una mujer que se levanta antes del amanecer para alimentar caballos y se duerme satisfecha de un día de trabajo honesto. Suena bien. Suena perfecto. Comenzaron a caminar de regreso hacia la casa, sus pasos sincronizados después de 2 años de caminar juntos. A medio camino, Luciana se detuvo. Espera, quiero ver a Respeto una vez más. Desviaron hacia el establo de maternidad. El potro estaba dormido junto a su madre, Tormenta vigilando cerca. Cuando vio a Luciana, el viejo semental caminó hacia ella. Presionó su hocico contra su mano, un gesto de afecto y confianza que había tomado semanas ganarse 2 años atrás. Ahora era natural, fácil, merecido. Gracias, Luciana susurró acariciando su cuello, por enseñarme sobre confianza, por ser paciente conmigo. Tormenta resopló suavemente, como si entendiera, y tal vez lo hacía, porque en este lugar, bajo estas estrellas, con estas personas, todo parecía posible, incluso la transformación completa de una mujer que una vez pensó que podía comprar amor con un desafío. Una mujer que aprendió paso a paso, caída tras caída, que las mejores cosas en la vida no se compran ni se ganan en competencias, se cultivan con paciencia, se nutren con respeto, se construyen con amor que se demuestra en acciones, no solo palabras. Luciana miró el rancho una última vez antes de retirarse por la noche. El lugar donde había perdido todo lo superficial y encontrado todo lo que realmente importaba. Hogar, propósito, amor, familia. Y mañana, cuando el sol saliera de nuevo, estaría aquí, trabajando junto al hombre que amaba, construyendo un futuro para la hija que llegaría pronto, honrando la memoria de un padre que creyó en ella incluso cuando ella no creía en sí misma, viviendo una vida que finalmente, verdaderamente, valía la pena vivir, no porque fuera fácil, sino porque era real, y lo real, había aprendido, siempre era mejor que lo perfecto. ¿Qué te pareció la historia de Luciana y Esteban? Deja tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.